Yo a los últimos años me he visto obligado a defender a gente a la que hallo enormemente despreciable. Por ejemplo, está este chico, el raperillo, que no se llama como dice que se llama, yo no me acuerdo. Un rapero que hizo unas letras totalmente estúpidas. Ay, denle un tiro en la cabeza a tal persona. Es tipo de cosas que no se hacen por militancia política, sino porque uno es estúpido profundo que tiene derecho a existir de todos modos. Y yo salí en su defensa. No debería haber leyes que penen las palabras si esas palabras no pueden realmente llevar a actos. Obviamente la libre expresión tiene límites y los he explicado aquí en todas esas ocasiones. Luego estaba la niña esta Cassandra con 2 S y con K, que también dijo una serie de barbaridades y también tuvo problemas legales. No, mira, es tonta del bote y la tengo que defender, porque aunque no estoy de acuerdo con lo que diga, defenderé siempre su derecho a decirlo, siempre y cuando no conduzca obviamente directamente al mal. Cuando revela secretos de una persona, cuando revela secretos de un país, cuando revela secretos de una empresa, cuando le provocas daños a alguien por decir cosas o cuando invitas directamente a la violencia, cuando das la orden de matar a alguien, por ejemplo, evidentemente allí no estás ejerciendo la libre expresión, estás cometiendo un delito. Pero en los demás casos sí. Bueno, pues pasó ahora lo siguiente, miren. La izquierda, esto es lo que me pudre además, esto es Vox Populi, que es otro de los medios de la ultraderecha española que ahora tienen todos los medios, menos el Diario y Creo y Plural. Vox Populi dice, la izquierda, toda la izquierda, todos en la izquierda, inicia una campaña contra Orange y piden el despido de una empleada por su apoyo a Vox. Algunas personas sí lo pidieron, evidentemente, y esas personas en general son de la izquierda, pero no son la izquierda. Y ni siquiera se estaban arrogando la representatividad de la izquierda, pero este periódico, este panfleto, este estropajo informativo o desinformativo, se le hace fácil atacar a toda la izquierda porque eso es parte de su objetivo político electoral. La empleada de la compañía, en una entrevista anónima para TikTok, si era anónima, afirmó que votará a la formación de Santiago Abascal y que les apoya por estar contra la ocupación, la inmigración ilegal o el aborto entre menores. Y la entrevista en TikTok ha puesto en el foco a Diana Carpio. Bueno, yo no sé si era anónima, ¿cómo sabes que era Diana Carpio? Bueno, empleada con un alto cargo en Orange España. El motivo, Orange es una, para los que no son mexicanos, que son varios, no son españoles, Orange es una de las compañías operadoras de telefonía móvil y de telefonía móvil, internet y televisión por cable. El motivo, ser abordada por un entrevistador en la calle durante su tiempo libre y manifestar como persona anónima que votará a Vox el próximo 23J. El revuelo se ha creado tras haberse hecho pública su identidad y su puesto de trabajo, tras lo cual cientos de tuiteros han comenzado a pedir su despido inmediato. No sé si son cientos de tuiteros o estamos exagerando, que es también lo que solemos hacer con enorme alegría. Pero supongamos. ¿Qué le parece a usted? Hice una pequeña encuesta en Twitter. Decía yo, una persona con ideas racistas, sexistas o fascistas tiene derecho a tener un empleo siempre y cuando en su trabajo no aplique políticas o realice acciones discriminatorias. Es decir, que puede pensar cosas horribles o que a nosotros nos parecen horribles, por supuesto a ellos les parecen maravillosos, pero ello no le quita el derecho al empleo. Que esas cosas desagradables que nos parecen horribles que dice, las dice en el ejercicio de un derecho que le confieren las leyes que tenemos, que son leyes que se han creado precisamente para eso. Y entonces, bueno, esto lo corté cuando tenía 84 votos porque entró Luis Álvarez a pelear, pero el sí, decían que sí tenía ese derecho
el 94% de la gente, y no el 6%. Pues de los cientos de tuiteros que estaban entonces en favor de que echaran a esta mujer porque va a votar a Vox, como si no tuviera derecho a votar a Vox, y como si Vox no fuera un partido legal, por mucho que me joda. Pues de los que me siguen, de 84 votos, no más de 4 estaban a favor. Estaban a favor de que la echaran. Que la echaran de su trabajo por sus ideas. Pues sus ideas no te gustan. O sea, si discrimina a alguien por su sexo, por su raza, por su sexualidad, por su forma de vestir, por su origen nacional, por sus tatuajes. A mí no me gustan los tatuajes. Si lo discrimina, si le baja el sueldo, si le pone más horas de trabajo y no le paga, si le hace bullying con los otros compañeros, por supuesto que hay que echarla, o por lo menos someterla a medidas disciplinarias intensas, pero echarla de su trabajo. Entonces un señor llamado Luis Álvarez, a quien no tengo el gusto de conocer, porque además es de los que me llamo Luis Álvarez, como se puede poner, me llamo Barack Obama, no hay ninguna prueba de que sea él quien es. Dice, derecho sí, pero si hace comentarios o tiene actitudes racistas, de patitas a la calle y sin escalas. Si hace comentarios, pues está tomando un café y dice, pues que a mí no me gustan los negros. De patitas a la calle. Y si dice, a mí no me gustan los heterosexuales, ¿echarías a la calle? Le digo, a una pregunta más, espero que respondas, claro, una persona anarquista, comunista, socialista o feminista también debe ser despedida si hace comentarios anarquistas, comunistas, socialistas o feministas. Y entonces ya empezamos con el régimen de las excepciones. No es comparable al racismo. Si un comunista trabaja en un Starbucks y hace una protesta contra sus clientes burgueses, ¿qué pasaría? Si hace una protesta no es que tenga ciertas ideas, es que está actuando. Si está actuando dentro de la ley, pues pasaría que sigue su protesta hasta resolverla. Para eso existen leyes laborales en todos los países medianamente civilizados, y si está fuera de la ley, pues lo echan. Pero negarle servicio a alguien o discriminar en un negocio por su raza está prohibido, sí, pero dejé muy claro en la premisa que no hablamos de discriminar o de actuar, sino solo por sus ideas y por expresarlas verbalmente con todo el derecho del mundo. Le digo, la pregunta excluía específicamente las acciones en el lugar de trabajo, pero tú hablas de comentarios. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia en términos de libre expresión y derecho al empleo? Es sencillo. Toda empresa o institución representa o quiere parecerlo valores y normas socialmente aceptadas. Un empleado representa esos valores. Si el empleado o dueño se declara contra ellos, adiós. Ejemplos hay muchos, y me pone cuando echaron al dueño de Papa John's por decir algunas barbaridades. El hecho de que hay ejemplos, ¿lo hace correcto? Como veo que ya no vas a responder, le dije finalmente, como veo que ya no vas a responder preguntas sobre tus propias declaraciones, pues el problema, yo le pregunté sobre lo que él dijo y se puso a hablar de todo lo que había en el mundo, excepto de lo que él dijo, que por comentarios se puede echar a una persona. Concluyo que simplemente crees que el derecho a la libre expresión está limitado por la conveniencia empresarial. Gracias por participar y qué pena que no puedas defender tus propias palabras. Porque la gente que pidió que echaran a esta mujer no puede defender sus propias palabras, porque es la misma gente que pidió que al rapero, estoy a punto de acordarme de su nombre, no me acuerdo, que además es un nombre falso, como saben los raperos, un seudónimo, o el de Cassandra, protestaban porque defendían la libre expresión, sí, defendían la libre expresión de un lado, pero no del otro. Y para que una sociedad funcione y para que podamos confrontar las ideas, es necesario que aquellas personas que tienen opiniones que nos resultan abominables también tengan el derecho de hablar. Aquí parece que estoy defendiendo a los fascistas, que no lo estoy defendiendo, pero sí defiendo su derecho a hablar, no a hacerme fascista, no a hacer fascismo, lucharé con toda mi alma contra ello. Pero además los prefiero en la calle y hablando que a escondidas y tramando cómo jodernos la vida a todos.
La libre expresión de las ideas no es un juego, no es un adorno, no es una especie de perfumito de la democracia, es la esencia misma de la democracia. Lo primero que hacen los nazis al entrar en acción política, antes ni siquiera de alcanzar el poder, es cortar la libre expresión, rompiéndole la cara a demócratas, socialistas y comunistas en la calle. Rompiéndoles la cara. Y si se hubiera, y habiendo un espacio de democracia en la República de Weimar en aquel momento, si hubiera sido posible tener debates entre los nazis y los comunistas y socialistas y que no todo se resolviera en la guerra callejera, probablemente habían quedado en ridículo mucho antes. Pero tienen que poder hablar. Y la gente tiene derecho a votar por un partido asqueroso. Acabo teniendo que defender a esta mujer porque tiene derecho a seguir teniendo su empleo mientras no tenga una actitud ilegal. Como me veo obligado a decirlo, de otros que son defendidos por aquellos que también hoy pedían, o hace unos días, pedían el empleo de esta mujer para sacrificarla y castigarla por decir que va a votar a un partido legal y legítimo. A mí me parece que quien ve las cosas así no tiene muy claro cómo se ha llegado a las libertades, los derechos y las ventajas que tiene viviendo en un país democrático y en un país serio. Y me parece gravísimo que gente que se llama de izquierda no sepa por qué o cómo puede aquí llenarse la boca de decir lo que se le dé la gana cuando en la mayor parte del mundo todavía hablar de más es desaparecer. Como no saben precisamente que si ellos tienen ese derecho, lo tiene que tener todo el mundo, porque si no lo tiene todo el mundo, al final alguien va a decidir que no lo tenga nadie. Y es increíble que una pensadora comunista, marxista, pero libertaria también, que es Rosa Luxemburgo, es quien lo haya dicho de la manera más clara: la libertad siempre es la libertad del que piensa distinto.